vamos a ver un par de consecuencias del teorema de Rolle que son útiles tanto para estudiar cuántas soluciones puede llegar a tener una ecuación como para determinar o poder afirmar que una función es inyectiva en un determinado dominio. Entonces vamos a empezar por recordar brevemente qué dice el teorema de Rolle. El teorema de Rolle dice que si una función es continua en un intervalo cerrado a b y derivable en el interior de ese intervalo, y además en a y en b la función vale lo mismo, entonces tiene que haber un c en el cual f' se hace cero. Es decir, bajo estas hipótesis podemos afirmar que la derivada tiene un cero en el intervalo abierto a b. Bueno, vamos a ver un primer corolario del teorema de Rolle que es sumamente útil para poder decir cuántas soluciones como máximo puede tener una ecuación. Entonces, vamos a suponer que tenemos una función que es continua en el intervalo cerrado a b y que es derivable en el intervalo abierto a b. Entonces, si sabemos que la derivada tiene exactamente, o sea, la ecuación f' igual 0, tiene exactamente k soluciones en el intervalo a b, es decir, si sabemos que f' se anula exactamente k veces en el intervalo abierto a b, entonces vamos a poder afirmar que la ecuación f de x igual 0 va a tener como máximo k más 1 soluciones en el intervalo cerrado a b. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si la derivada se anula una vez y nada más que una vez en el intervalo a b, entonces la ecuación f de x igual 0 va a tener como máximo dos soluciones en el intervalo cerrado a b. Y acá dice, tiene como máximo, quiere decir que si la derivada se anula una vez, la ecuación f de x igual 0 puede tener 0, una o dos soluciones, pero no más de dos, es decir, no va a poder tener ni 3, ni 4, ni 5. Pero tampoco esto está diciendo que en el caso en que esto sea 1, esto va a tener dos soluciones, no, va a tener como máximo dos soluciones. Cuando hagamos la demostración de este resultado, nos vamos a dar cuenta que si en lugar de poner acá un intervalo cerrado, ponemos un intervalo abierto, y entonces tendríamos como hipótesis que f es continua en AB y derivable en AB, con lo cual en realidad la parte de que es continua en el intervalo abierto sería redundante, pero bueno, lo dejamos escrito así. Entonces la conclusión cambiaría y tendríamos que si f' tiene exactamente k soluciones en el intervalo abierto a b, entonces f de x igual 0 tiene como máximo k más 1 soluciones en, y acá este se reemplazaría por el intervalo abierto a b. Quiere decir que este corolario se puede aplicar en intervalos cerrados o en intervalos abiertos. Bueno, vamos a hacer la demostración del corolario. Acá escribí brevemente las hipótesis del corolario y la tesis del corolario. Entonces recordemos las hipótesis. F es continua en el intervalo cerrado a b y derivable en el intervalo abierto a b. Y f' de x igual 0 tiene exactamente k soluciones en ese intervalo a b abierto. Y queremos probar que entonces la ecuación f de x igual 0 va a tener como máximo k más 1 soluciones en el intervalo cerrado a b. Entonces la demostración que vamos a hacer va a ser por el absurdo. Es decir, vamos a suponer que la hipótesis es cierta y que la tesis es falsa. Y vamos a tener que llegar a una contradicción o absurdo. Entonces, suponemos que H es verdadera y que la tesis es falsa. Entonces, si suponemos que esto es falso, que f de x igual 0 tiene como máximo k más 1 soluciones, es falso, significa que f de x igual 0 tiene más de k más 1 soluciones. Eso significa que esto sea falso, ¿no?
Por ejemplo, si k más 1 es 3, que esto sea falso sería que f de x tiene 4 o más soluciones. Entonces, si suponemos que h es verdadera y t es falsa, f de x igual 0 tiene más de k más 1 soluciones. Bueno, pero si tiene más de k más 1 soluciones, entonces tiene por lo menos k más 2 soluciones. K más 2 soluciones. Que las vamos a llamar C1, C2, C3 hasta CK. Entonces, estas soluciones que van a estar dentro del intervalo cerrado AB y que las voy a ordenar de menor a mayor, van a cumplir estas relaciones, ¿no? A va a ser menor o igual que C1 va a ser menor que C2, y así sucesivamente hasta la última, o pongamos un par más, digamos, esta es la anteúltima, y la última sería CK más 2, y esto tiene que ser menor o igual que B, ¿no? Entonces acá tenemos las K más 2 soluciones que ya sabemos que existen porque estamos suponiendo que la tesis es falsa. Podría haber más, pero por lo menos hay K más 2 soluciones porque esto que está escrito acá como tesis estamos suponiendo que es falso. Bueno, vamos a ver que el hecho de que haya al menos K más 2 soluciones nos va a llevar a algún tipo de contradicción. Entonces, vamos a considerar los intervalos. C1, C2, C3, C4 y así hasta el último intervalo que estaría formado por estos dos. Bueno, consideramos estos intervalos. El intervalo que va entre dos soluciones sucesivas de la ecuación y cerrado. ¿Cuántos intervalos hay aquí? Bueno, aquí hay k intervalos. Perdón, k más un intervalo, ¿no? Porque acá hay uno. Acá está mal. Esto es C2. Esto es C3. O sea, es C1, C2, C2, C3. Y así sucesivamente. Entonces acá hay un intervalo, otro. Son k más 1 intervalos. Entonces acá tenemos estos k más 1 intervalos. Estos k más 1 intervalos son en realidad de la forma CI más 1. Entonces en el intervalo CI más 1 cerrado, la función f es continua derivable ¿y qué pasa en los extremos? Bueno, son soluciones de la ecuación f de x igual 0 los extremos de estos intervalos. Entonces f de CI es igual a f de CI más 1. Es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? En el intervalo cerrado CI más 1, f es continua derivable y en los extremos vale lo mismo. Entonces, por rol, va a existir un punto en el intervalo abierto. O sea, existe un punto que lo vamos a llamar lambda i, que va a estar en el intervalo abierto CI más 1, donde la derivada en ese lambda i es 0.
Eso quiere decir que los números lambda 1, que es el que corresponde al primer intervalo, lambda 2, hasta lambda k más 1, porque correspondería a este último intervalo, son soluciones de f' de x igual 0. O sea, son puntos donde la derivada se anula. Pero eso es un absurdo, porque entonces f' de x igual 0 tiene por lo menos k más 1 soluciones. Y esto es absurdo porque suponíamos que la derivada se anulaba k veces dentro del intervalo AB. Entonces esto es absurdo porque, por hipótesis, f' tiene, o f' de x igual 0, tiene exactamente k soluciones. Y ahí terminó la demostración del teorema que fue hecha por el absurdo, del corolario que fue hecha por el absurdo. O sea, supusimos que la hipótesis era verdadera, que la tesis era falsa, y llegamos a un absurdo, que es que la ecuación esta tiene k más 1 más soluciones, porque encontramos k más 1 soluciones. Y la hipótesis era que tenía exactamente k soluciones. Bueno, si en lugar de trabajar en el intervalo AB cerrado, trabajamos en el intervalo AB abierto, lo único que cambia es que acá en lugar de un menor igual iría un menor estricto, y acá también iría un menor estricto, pero la demostración sería lo mismo. Con lo cual el teorema este corolario es aplicable en intervalos cerrados o en intervalos abiertos, y da lo mismo aplicar.